ladrones, ¿cómo están? Feliz Navidad, felices Pascuas. En este momento, pues feliz año. Bienvenidos a nuestra sesión número 19. Ya nos está entrando las canas. Ya, Andrés nos acompañó en la séptima sesión. Hace 2 años. Hace 2 años. Ya por estas épocas, de nos hecho. envejecemos. Voy a revisar mis cesantías y pensiones en porvenir porque veo que ya va aumentando. Ya me preocupo por eso. Por ahora, volvamos acá. Pero nada, estamos acá con Andrés Alba, escritor de Primeros para la Eternidad y también Noche de Copa, Noche de Copas, libro que se estrenó para el evento La Otra Mitad de la Fiesta. Entonces nada, pues bienvenido Andrés, muchas gracias por venir. Vienes desde muy lejos, México, entonces qué honor tenerte acá otra vez con nosotros. No, Matt, pues gracias por la invitación. Vic también, qué bueno verlos otra vez. Y bueno, seguir creando juntos. Yo creo que más que productos, tal vez como símbolos que son muy importantes para la identidad santafereña. Y cultura, sobre todo. Cultura. Aprovechar que Santa Fe está lleno de símbolos y Martín, sobre todo, y saludos para Martín, hace honor a todos esos símbolos que estamos llenos. Falta el del Expreso, que él quiere hacer una camiseta sobre el Expreso. Entonces, pues, esperemos a ver si se logra para jugar el hombre. Sí. Bueno, Martín, pues, es expectativa. Entonces, nada, pues esta sesión es para hablar de Noche de Copas, un poco tomando de referencia a Cassiari, que él cuenta sus cuentos, valga la redundancia, en videos en YouTube. Entonces queremos hacer exactamente lo mismo para que ustedes conozcan estas grandes historias que creó Andrés para esta oportunidad, estos 10 años que no podía pasar por alto. Entonces nada, pues hablemos un poquito como de todo lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué libros trajiste acá, Andrés, para mostrarnos y de por qué nace Noche de Copas? Claro. Bueno, pues creo que seguramente con ustedes, tal vez la forma en la que yo le entré pues profundamente a la lectura fue a través de publicaciones de fútbol. Okay, realmente sí. Libros de fútbol. Y creo que el primero, que además tengo un recuerdo clarísimo del momento en el que lo compré, fue este de acá. Yo lo llamo la Biblia. ¿Por qué? Que es, a ver, y está igual Santa que las Biblias nomás que están ya añejadas. Trajinado, ese es Santa Fe 60 años, que es un libro de gran formato, escrito por Víctor de Usabá. Víctor, que es un gran amigo, que fue mi primer jefe en la revista Semana cuando yo fui periodista, un gran santafereño. O sea, un honor saber que trabajaste con él. Sí, no, increíble. Ese libro, 60 años de Santa Fe, se publicó en el 2001 y yo recuerdo perfectamente estar en la tienda, ahí en la sede de Santa Fe, haber visto el libro y decirle a mi papá, quiero esto de regalo. Cumpleaños número 12. Y bueno, y siempre me quedó resonando también el nombre de Víctor y X años después, unos 11 años después tal vez, cuando hago mis prácticas en la revista Semana, que fue mi primer trabajo después de la universidad, pues resulta que Víctor es mi jefe. Y me lo presentan y yo digo que su nombre me suena. Ya está foto así. Veo el libro por ahí y digo, pues ese es el autor del libro de Santa Fe. Haces un ratatouille como... Sí, exactamente. Un recuerdo de infancia. Qué buenas fotos. Este era el hombre. Sí, y digamos que este libro particularmente recopila la historia del equipo con estadística, con datos curiosos, con entrevistas a algunos protagonistas, muchos que ya pues no viven. Pero siempre va a estar Andrés Carreño. Siempre está. Ese es un viajero en el tiempo. Sí. Como aparte no envejece. No envejece, sí, está igual. No tiene una cana el tipo. Ajá. Sí. Perdón por interrumpir. No. Sigue. No, pero es como Scaloni, que no sé si han visto que hay fotos de Scaloni en momentos súper importantes en la historia del fútbol argentino. Sí. Bueno, sí. El tipo 2006 hay el tipo tranquilo. Sí. Creo que exageramos en la comparación. No, Carrera, pero... Sí, un poquito. Sí, pero bueno, igual Víctor, tu mentor, también, no sé, pues tuviste el honor de que te comentara los cuentos. Sí. Para las personas que tienen su cuento, van a ver en la segunda página, como unos personajes que comentaron sobre los cuentos. Qué honor que Gerardo Peluso lo hizo, también Edgar Camilo Plazas y pues Víctor de Usabá. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo llegó a que él pudiera leer tus cuentos y pues todo este tema? No, digamos que al ser para mí una autoridad en el conocimiento sobre Santa Fe, también como hincha y en digamos, la actividad de escribir, pues obviamente tan pronto tuvimos una versión decente
de los cuentos. Dije, pues se lo voy a mandar a un par de personas. Eso es lo que acostumbro a hacer cuando escribo. Ok. Se lo mando a algunas personas digamos, de las cuales confío en su criterio para que me den retroalimentación, me dan comentarios. Uno fue Víctor y pues al final también le pedí algún comentario para ponerlo ahí. No, pues Entonces diría que ese para mí es un poco la base y es tal vez el libro que a mí me detonó la pasión por los libros de fútbol y obviamente por, digamos, consumir información sobre Santa Fe. Hay un tema y es, digamos que hay un tema de que estamos hablando y también porque nació Noche de Copa, Noche de Copas. Y era porque nosotros cuando éramos más jóvenes pues no había tanta vaina digital. Y era más los libros que uno tenía en la casa o lo que le daba el papá o a veces ni siquiera tenía para ver el televisor. Digamos, ahorita hay un montón para ver que en YouTube, que en Wing Sports, Que en Netflix. Sí. En Twitter también está la repetición, en Instagram. Pero a veces nos tocaba ver el periódico, ver el resumen pequeño de cómo había sido el partido. Entonces, digamos que esto es muy chévere porque es algo muy físico y tangible. Claro. Y eso resume, digamos, también la literatura de fútbol, que pues más allá del mundo Santa Fe, que ahorita vamos a llegar de todos los libros que hemos visto acá y que trajo Andrés, es cómo comienza ese mundo, digamos, del fútbol y la literatura, porque siempre siento que es un mundo muy inexplorado en Colombia. Sí, no, yo creo que los papás de eso, como en muchas cosas que tienen que ver no con el fútbol, sino con algo que para mí es mucho más importante y es la pasión por el fútbol, pues los papás de eso son los argentinos, la verdad. Creo que tienen un legado gigante y lo han hecho casi que desde siempre. Sí. Casi que desde siempre. Entonces, creo que hay muchas referencias. Pues Hernán Cassiari, obviamente, pues es uno que referenciamos y que mencionaste al principio. Creo que este es uno de sus cuentos más famosos relacionados con fútbol, porque pues, el tipo es un genio que escribe muchas cosas, pero este Messi es un perro. ¿Y otros cuentos? Es fabuloso. Y 12 cuentos mercedinos. 12 cuentos mercedinos, que es una recopilación de una editorial mexicana de diferentes cuentos de Cassiari. Pero bueno, antes de él, un Fontana Rosa. Es de Charro de Rosario. De Central, sí, por ejemplo. Cassiari es de Racing, ¿no? Cassiari es racinguista. Creo que lo hacen muy bien. Si nos vamos al otro lado del Río de la Plata, pues tenemos a Eduardo Galeano, ¿no? Que esto es como una otra Biblia de que fútbol, es más conocido por las venas abiertas de América Latina, pero pues obviamente sus publicaciones de fútbol también son un gran referente, el fútbol a sol y sombra. De hecho, ahí tiene un libro de Devani. Hay un cuento de Devani ahí. Ah, mira. ¿Ah, sí? Que es el del penal que no quiso meter porque no había sido foul. Ah, wow, tremendo. Hablando de Devani. Bueno, ahorita hablamos de este. Muy Y bien. que también Galeano, fue de pronto estoy errado, el que fue un clásico. Ese Sí, el que fue un Sí, clásico. sí, él narra. Tiene un video ahí muy famoso también, una entrevista de algún clásico del 96. que nos echa flores. 97. La verdad que a mí me ganó el corazón la hinchada del Santa Fe. En el primer tiempo iban perdiendo y jugando bastante mal, la verdad sea dicha. Y aún así la hinchada, con un fervor a prueba de balas, decepciones, desesperanzas, contra toda evidencia, saltando y celebrando a su equipo y dándole ánimo y estimulándolo. Y creo que ese fue el factor, quizás fue el factor de la victoria final del Santa Fe. Entonces, no, creo que, o sea, realmente es, a ver, en la medida en que el fútbol es una actividad humana, una práctica extendida que despierta emociones de todo tipo, ¿no? Pasiones, devociones, odios, tristezas, pues también es una fuente de inspiración narrativa gigante. Y de ahí, digamos que cobra mucho sentido que mucho de lo que pasa en la cancha, fuera de la cancha, sobre todo lo que pasa fuera de la cancha, más allá de los 90 minutos, pues sea susceptible también de traducirse y de interpretarse, si se quiere, en letras, ¿no? Y en muchas otras formas, muchos otros formatos Y también. de hecho lo que haces con Noche de Copas, ¿no? Digamos como que ya de manera muy personal, son 3 cuentos, uno pasa en Bogotá, el otro pasa en Florida, Uruguay, y el tercero en Kashima. Sí, Kashima. Japón, sí. Yo me sentí más identificado con el de Kashima por cosas personales, pero digamos eso fue como, sí, recordar esa pasión que a uno le heredaron, ¿sabes? Como recordar eso me parece muy bonito y es algo que, como decía Vic, que no se debe perder a lo largo del tiempo, pues, con todas estas nuevas tecnologías. Claro, ¿no? Y hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Dentro de los posibles géneros
en los que se puede escribir. Digamos, referenciamos el libro de Víctor, que es una recopilación de la historia, pero tenemos también aquí, por ejemplo, este también muy reconocido, Volveremos, de Daniel Samper Ospina, que lo define como crónica de camerino de la séptima estrella, ¿no? Entonces, digamos que Omar sale como un superhéroe. Sí. Sí, no. De hecho, sí, la Foto composición es de la épica, imagen. es Cine. épica. ¿Esa la tomó Carreño? Esa la tomó Creo que sí. No, Camilo Rosso. Ya. Claro, entonces digamos que esto es otro género en el que se va relatando muy bien todo el detalle a través de una experiencia inmersiva de un hecho histórico, ¿no? Entonces eso es otra forma de hacerlo. Y luego está, bueno, mi primer libro, ¿no? Mi primer libro de Santa Fe, pues, Primeros por la Eternidad, que yo lo Necesito defino. que me lo firme aquí el autor. Por favor. Pero si es con dedicatoria. Bueno, entonces ahí te lo dejamos con la dedicatoria. Claro, tengo que pensarla. Lo hablamos en la primera sesión que estuvimos acá. Les conté un poco acerca de la inspiración de este libro, que fue un libro del Real Betis Balompié de Sevilla. Sí. Y el autor, que tuve la oportunidad de volver a Sevilla y conocerlo el año pasado, lo define como un argumentario y que le permite explicar la pasión que él siente hacia el Betis a sus hijos. Y que lo resumió en una palabra, no me acuerdo cuál era la palabra. No sé. Pero vamos a ver la palabra, vamos a buscarla. Repetirme la Vamos a sesión número recordarla. 7. Solera. Solera. Bien. Pero eso era para definir más bien la esencia y la identidad de equipos Okay. que son mucho más entrañables, digamos, como el Betis, que no necesariamente son muy ganadores. Creo que Santa Fe particularmente junta las dos cosas, Sí. ¿no? Porque Santa Fe tiene solera, ¿sí? Sí. Pero También ha también es un ganado un equipo montón. muy ganador, Sí. y como que convive esa dualidad también de sufrir hasta el último minuto, yo digo, sentirnos tal vez incómodos con la holgura del resultado Tal cual. y más bien buscar de alguna manera Ganar siempre como sea. sufrir a la extrema. Más épico como Entonces, este año. este libro, fíjense, yo lo defino así, como un argumentario o como un código de identidad de lo que significa ser santafereño. Entonces, es otra manera, ¿no? Y por último, pues tenemos Noche de Copas, que es como un hijo de este, porque, a ver, les voy a explicar. Quienes tengan si se van al final, van a encontrar el cuadernillo de fotos, ¿no? Sí. Y ahí van a ver A ti una abrazado. pequeña introducción. Sí, yo Sí. abrazado con David Torres, que es un gran amigo santafereño, editor en la sombra de todo lo que yo escribo. Pero van a encontrar esto, Noche de Copas. Uf. No, esa no me la sabía. Uy, no, eso merece una aplauso. Me va a esperar hasta el último momento. Yo no me he dado cuenta de eso. Claro, acá está. Ush. Y entonces No. aquí hay una pequeña introducción de unas fotos que tomó esa noche, 9 de diciembre del 2015, Camilo Zamora, un gran fotógrafo santafereño que vive en Berlín. Y bueno, ese fue un poco como Qué chimba. la semilla de ese concepto, que luego, 10 años después, pues aquí con ustedes venimos a extender, ¿no? Y diría que el género de esto son cuentos, ¿no? Entonces, tiene un poco de ficción, tiene mucho de realidad, muchas referencias también de lo que en efecto fue esa noche. Y no sé cómo, haciendo la investigación, también llegué a esa idea que la compartí con ustedes de crónica costumbrista, Creo que costumbrista, sí. ¿no? Que un poco la idea es plasmar en el relato las nociones de lo que es la vida diaria, la ciudad, ¿no? Como esos pormenores que construyen el día a día de los protagonistas. Y que realmente son personajes ordinarios, Sí. que de un momento a otro un hecho como ganar la Copa Sudamericana cambia el orden de las cosas y se vuelven hechos extraordinarios que jamás pasarían en la rutina de este hombre. Claro. Bueno, ahí hizo la introducción del primer cuento, ¿no? Sí. Bueno, De de hecho, todos. es en todos. Sí, de Es todos. en todos. Sí, de todos. Sí, bueno, ya decías que son 3 cuentos, ¿no? Sí. El primero sucede en Bogotá, el segundo sucede en Florida, Uruguay, que es el pueblo de origen de Gerardo Peluso. Ajá. Es un pueblo santafereño. Y el tercero sucede en Kashima, Japón, que es donde Santa Fe luego va a jugar la Copa Sudamericana, la Copa Suruga, perdón, como consecuencia de haber ganado la Copa Sudamericana. Entonces, un poco la idea fue pues darle esa dimensión global que tuvo
la victoria de Santa Fe, la épica de la Copa Sudamericana, no me canso de repetirlo, el título más importante, escuchen, en la historia del fútbol bogotano. Paremos No un hay momento, más. saludo continental de nuevo. Saludo continental. solo para campeones Solo para campeones continentales, nada más, sí señor. nada más. De hecho me hace falta el MOOC. Claro. Hay que brindar aquí. Hay Yo que con brindar, avena, sí, señor. Andrés con agua, Matt con cafecito. Sí, no, salud por eso. Por eso, porque es una cosa muy grande. Y aparte, mencionabas pues que la segunda historia sucede en el pueblo de Peluso. Bueno, Peluso comentó tus cuentos. También. Que de pronto eso para la gente, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el hecho de tú mostrarle a Peluso los cuentos y que él haya mandado para escribir? Sí. Qué honor Antes tenerlo. de responderte, nada más termino aquí una idea y es, claro, entonces el hilo conductor es, con esa dimensión internacional, también transmitir esa esencia local que tiene el fútbol de clubes. El fútbol de clubes que, digamos, no responde a un gran formato de mercadeo. Porque la forma de vivirlo realmente es ahí, en la ciudad, en el estadio. De acuerdo. Y en efecto, los protagonistas son personas normales, algunos un poco miserables. El primero sí es bien miserable. A los cuales pues, su pasión por el fútbol, por Santa Fe particularmente, y haber vivido, en algunos casos a la distancia, esa consagración, pues les cambia por completo el sentido de su vida y le da luz, al menos durante esa noche de copas. Es que siento también que el fútbol es un tema también de desfogue personal, ¿no? Porque Claro. a veces nosotros, hombres gorilas, no hablar de nuestras emociones, solo expresarlas en el fútbol. Como que es ese desfogue que uno dice, "Ay, marica, acabo y me espejo de la semana", que tampoco es que uno sea una superestrella y pase en vainas, sino... O el psicólogo del día a día que uno va a hablar Claro. con los amigos y, oiga, me pasó esta semana, tal vaina. Como que el fútbol es ese momento de ese rito donde uno se sale de la normalidad, y por eso el fútbol es tan grande hoy en día, porque es una religión. Es una válvula de escape. Salud por eso. Sí. Me gustó esa frase. Me encantó. Y sobre todo, yo sí creo que si mi esposa escucha esto, no sé si está muy de acuerdo, pero yo creo que, porque ella es terapeuta, pero yo creo que ir a fútbol, que es distinto a ver fútbol, también es muy terapéutico. Sí. En buena medida por todo eso que tú dices. Sí, de acuerdo. Y creo que mucha gente, incluso por más de que odie las dirigencias y todo, pues va a estar siempre en el estadio. Me incluyo ahí. También es un sentido de comunidad, ¿no? Sí, Como que uno va a estar exacto. con el parche. Sentido A de veces yo comunidad. le decía a Mateo, como, hay partidos que yo no sé qué hago acá, pero vengo por la gente a preguntar, ¿y usted cómo va? ¿Y qué tal? Y la Claro. cervecita, y... Uy, marica, fueron horrible, pero bueno, marica, o sea, como que uno no Claro, está tan metido a veces ni en el partido porque ya estamos eliminados, sino es como la comunión, la comunidad. Sí, como el último partido de este año. Fue así, tal cual. Fuimos Sí, por- es lo que decían, el rito, la costumbre, el hábito, que al final termina siendo parte esencial de la vida de cada uno, y es así, partidos totalmente intrascendentes a los que pues yo que ya no vivo en Bogotá, pues no tengo la oportunidad de ir frecuentemente, pero ahí estarías. Pero que claro, sí, estaría y, Sí. y sobre todo para seguir alimentando tal vez esa comunidad, ese sentido de colectividad, si se quiere, ¿no? Ujú. que yo creo que es realmente lo más importante. Sí, ¿no? Yendo a tu pregunta de Bueno, sí, Peluso, volvamos a lo de Peluso. pues para el segundo cuento, claro, porque el primero sucede en Bogotá, entonces es algo que yo viví, ¿no? Tengo muchas referencias de lo que es vivir a Santa Fe en O sea, ¿tú Bogotá. fuiste el hincha de Oriental? En parte. En parte. Ush. Claro. No, tiene un poquito a todos. Sí, Tiene un sí, poquito sí. a todos, ¿no? Tiene un poquito de mí, por supuesto. Pero el segundo y el tercer cuento sí implicó hacer una investigación, ¿no? Más profunda. Di con Rómulo Martínez Chenlo, que es un gran periodista uruguayo de 1000 batallas, que en el 2015 escribió una crónica de cómo se vivió la Copa Sudamericana en Florida, Uruguay. Ah, Ok. el que tú nos enviaste La Nación, ¿sí? ¿Ese era? ¿O? Ese es, sí, Sí, no sí. sé en qué medio, pero sí, digamos que él un poco también fue una referencia que tuve. Estuve hablando mucho con Rómulo, saludos a él, seguro va a ver este video. Grande Rómulo. Y a partir de Rómulo llegué a Peluso también, estuvimos hablando bastante con el profesor Gerardo Peluso. Qué lindo. Un ¿Tuviste una uruguayo, video- un gran sabio. ¿Tuviste ese una tipo. videollamada con él? ¿Cómo fue eso? Sí, un par. Hablamos varias veces, sobre todo con la intención de entender pues cómo es ese día a día de la vida en un pueblo de 35,000 habitantes, Hijo de el pucha. 1% de la población del país, en el que pues gran parte de la cultura y de la definición de su identidad gira en torno al fútbol. Claro Ok. que sí. A la albirroja, que es la selección de Florida, Uruguay.
Todo coincide, grande. Sí. todo coincide. Sí, esas coincidencias muy, muy bacanas, muy bonitas. Sí, no, eso es una hermosura. Estaba predestinado. Era Sí. por ahí. Era Sí. por ahí. Entonces eso te permitió dar más verosimilitud al cuento. Obviamente es Claro. ficción, pero es como cosas muy de allá que no has vivido. Claro, Te lo cuenta alguien nato de allá. alguna vez iré. En mi vida seguramente Vamos, iré. todos vamos. Toca Todos que vamos. nos salga Peñarol o Nacional allá y le echamos. Ahí está, nueva línea de negocio para León. Viajes, tours a Como- lugares históricos sí, santafereños como fuera de Sangre Colombia. Sí, sí, sí. Sangre Cardenal así hace rato. Sí, Sangre Cardenal lo alcancé a Tocar cómo era hacer. la logística. Pero No, imagínense un viaje a Florida, Uruguay sería Bueno, fabuloso. ahí para el otro año. Sí, sí. Bueno, entonces nada, pues siento que fue una linda introducción a lo que pues vamos a presentar en este momento y es tener el honor que Andrés cuente sus cuentos, valga la redundancia. Y nada, y nosotros estaremos, Vicky y yo, acompañándolo, sirviéndole tintico. cafecito, avenida. Lo que quiera, pero Todos nada, al tiempo. entonces siéntense, disfruten. Para los que vayan a ver esto el 1 de enero, pues aprovechen. Realmente va a ser es un momento muy bonito. Bueno, pero un momento. Hay algo que se nos escapa y no hemos hablado antes de que ya Andrés le haga los cuentos y es, ahorita está viendo ese libro de Cassiari, de esa editorial mexicana, que pues obviamente es de fútbol, y cada cuento tiene una ilustración, digamos, que denota muy bien cada cuento. Entonces ahorita vi una salvaje, ya lo reviso, bueno, esto es de Racing, y había una por acá, espera, lo busco. Pero todo esto para llegar a que... Eso a mí me parece el carajo. Para llegar a... Que si bien el libro, digamos que pues, es texto, la mayoría del libro, pero hay otro genio que te copió muy bien e impregnó muy bien la idea central de cada cuento. Ujú. Y eso lo hace Martín, pues ya lo hace de una manera natural, que uno le dice, ya, es el genio, pero es como de manera natural. Sí. Y siento que le da mucho más viveza al libro. Y también creo que la parte más chistosa es como que tu cartoon de Andrés Alba, hecho cartoon. Igual que Martín. Entonces ya es como un universo que uno se mete ahí. Me dijeron que me hicieron un poco pasado a kilos. Ah, sí. No, Pero ahí sí. es el para Martín. La barba de pronto. De pronto estaba más barbudo, sí, ya. De pronto la barba, sí. Y como que lo plasmó y eso siento que le da un poquito más de relevancia a estos libros. Obviamente Claro. van a ver el cover en YouTube y todo el tema. Pero eso le da más... Lo que una vez dijo Lunfa, que es como alimentar el imaginario del hincha Claro. cardenal y nutrirlo. Sí, sí a ver, lo primero es que, claro, ahí está mi nombre en la portada, pero esto es un trabajo en equipo. Primero de ustedes en toda la preproducción, producción, hacerlo parte del evento como un elemento más de la otra mitad de la fiesta. Entonces, pues lejos de ser un trabajo individual, creo que aquí hay muchas manos, muchas mentes, mucho corazón. Y en parte de eso pues fue obviamente la intervención de Martín Vargas en todo el diseño, en la ilustración de los diferentes cuentos que, como dices, creo yo que transmiten muy bien una escena. Ese es mi favorito. Sí, tal vez la escena cumbre de cada cuento. Tal cual. Eso es fabuloso. Tal cual. Bueno, tiene la Entonces, de Néctar, me da mucha risa. Es como, así No, se- y esa máscara que en el estadio dieron en ese día. Yo la traigo. Sí, Sigan sí. hablando. Entonces, bueno, nada, eso la verdad que no diría ni siquiera que complementa, sino más bien que es una parte esencial Sí. del producto. Es como la carta de presentación del cuento, Sí. por así decirlo. Sí. Por así tal decirlo. cual. No, es que sí, esas ilustraciones son muy bellas y vea, y acá precisamente. Hola. Bien. De pronto, Entonces, ¿será que Víctor es el verdadero hincha oriental? No yo sé. creo, ya sé. yo creo que va por ahí. Entonces nada, ahora sí, bienvenidos y este es Bogotá y el hincha de Oriente. Bogotá y el hincha de Oriental. Camilo Alberto Ortiz es un empleado de oficina. En Bogotá, esa especie urbana tiene un nombre que no deja margen a interpretaciones: oficinista. Su principal característica, la del oficinista genérico y también la de Camilo, así como su gran mérito, es la capacidad de sobrellevar una vida transaccional detrás de un escritorio sin mayor emoción que la angustia de que los procesos irrelevantes sobre los que tiene poder de decisión no sucedan. Para su fortuna y también para su desgracia, por lo general, siempre suceden.
¡Qué chimba! Para sacudirse de esa rutina extenuante, Camilo acude con disciplina y devoción a otra no menos angustiosa. Es hincha de Santa Fe y nunca falta al Campín, nunca falta a Oriental. Ese es su hábito extracurricular más recurrente, la costumbre que mejor lo identifica. Ante la asfixiante realidad de su oficio, Camilo suele depositar el destino de sus emociones en el fútbol, en Santa Fe. Gravísimo error. Alguna vez, Dante Panzeri describió a este tipo de personas como enfermos aún no reclutados como tales dentro de los servicios médicos y farmacéuticos. Unos peligrosos, otros mansos, pero enfermos al fin, puesto que sufren. Camilo suele ser de los mansos, aunque en ocasiones se transforma. Sobre esos casos, el histórico periodista argentino profundiza. Hay que convenir que quien deja suplantar su personalidad más frecuente por otra que se regula según la suerte de una divisa deportiva es un enfermo, puesto que no es un individuo equilibrado ni controlado. Esos adjetivos, que por lo general son los que utiliza el jefe de Camilo en su reporte de desempeño cada cierre de año, equilibrado y controlado, tienden a desvanecerse en días de partido a medida que se acerca el inicio del juego y con su progreso. Parte esencial del tormento al que Camilo es sometido en cada jornada laboral, incluyendo viernes casuales y días no festivos de Semana Santa, supone iniciar la comparecencia a las 7:30 de la mañana. Camilo hace parte de esa legión de colombianos que han sabido darle sentido y ayudar a perpetuar el título no oficial de ser el país más madrugador y al mismo tiempo menos productivo del mundo. El método de comprobación del protocolo es aún más tortuoso. El tradicional marcado de tarjeta, práctica copiada de los manuales de procedimiento carcelario. Por suerte, el día de trabajo de Camilo termina a las 6 de la tarde. Así, cuando hay partido entre semana, y aunque ya el sol haya empezado a ocultarse y dada la ubicación de su cubículo, solo haya percibido ligeramente su reflejo por unos minutos, el tiempo que le queda es suficiente para llegar al estadio. Unos 45 minutos en Transmilenio, 1 hora y media en Transmilenio cuando llueve. Vaya suerte. Como buena parte de los hinchas que van al estadio, los únicos hinchas, Camilo tiene una serie de costumbres muy íntimas a las que les adjudica el desenlace de los partidos. Cábalas se les llama en el ámbito balompédico. Supersticiones, dicen su mamá y su tía. Lo cierto es que es precisamente eso lo que le ayuda a mantener la compostura, a mantenerse equilibrado y controlado. Por ejemplo, como parte de sus rituales y para procurarse algo de satisfacción, dado que es abonado y para entrar a la tribuna debe presentar su credencial, imagina que el personal de seguridad contratado por el club, cuya misión manifiesta es dificultar la logística del ingreso en la medida de lo posible, son los guardias de seguridad de la oficina que fiscalizan el marcado de tarjeta. El gozo de Camilo consiste en que, a diferencia de la presencia diaria en sus labores, al estadio sí quiere llegar. Estar ahí y pasar el torniquete es siempre una victoria. Como es diciembre, los adornos navideños que decoran la oficina desde finales de octubre le dan al lugar de trabajo una estética especial que Camilo interpreta en secreto. El rojo y el blanco son por Santa Fe. El verde sobra. Eso le da cierto balance emocional, pues lo llena de ímpetu y confianza en medio de un momento crítico de su vida. Y es que, aunque el próximo año no habrá aumento, como siempre, su expectativa recae en algo mucho más relevante. Santa Fe está por jugar la final de Copa Sudamericana y puede ser campeón. Tal como lo dicta la tradición, Camilo es santafereño por herencia. Su papá, que murió unos años atrás, procuró no alterar el procedimiento. Desde que tuvo oportunidad, llevó a su hijo al Campín. Siempre supo que más allá del apellido y de las conductas de personalidad que tarde o temprano replicaría, su mejor legado y el que mantendría vigente el vínculo mutuo sería la afición por Santa Fe. Para que nunca lo olvidara, decidió que el nombre de su hijo no fuera fortuito. El registro civil
fue un homenaje parcial a Carlos Alberto Pandolfi, ídolo de su tiempo y de todos los santafereños. Así, además de ser un fanático genuino, una de las razones por las que Camilo nunca falta al estadio es porque entiende que esa es la mejor manera de honrar la memoria de su padre. Así lo ha vivido desde el primer partido al que tuvo que asistir sin él. Y si bien tiene algunos amigos de cancha ocasionales con los que se encuentra y que suele saludar y conversar con los abonados vecinos de la tribuna, nadie reemplaza la figura del señor Ortiz. Prefiere ir y mantenerse solo. El momento es especialmente importante para él. Su adolescencia coincidió con la que fue por mucho la peor época en la historia de Santa Fe, finales de los 90 y principios de los 2000. El efecto de una secuencia de dirigentes siniestros derivó en una crisis deportiva prolongadísima, que supuso la histórica sequía de títulos de 37 años y la desconexión con los valores que los fundadores, los auténticos cachacos, habían concebido. A pesar de eso, como los otros hinchas albirrojos de su generación, Camilo supo transformar ese lastre en parte de su identidad. Resiliencia, antes de que la palabra se pervirtiera. O tal vez una versión moderna y frívola del estoicismo, antes de que se pusiera de moda y sin llamarlo nunca así. En el argot futbolero, aguante. Los últimos años han sido fabulosos. La 7ª estrella en el 2012, la 8ª en 2014, 2 Superligas contra los rivales de siempre y la alucinante campaña de Copa Libertadores de 2013 dieron a la vida de Camilo y a la de los santafereños un sentido distinto. Esta vez es histórico, pero además, gracias al impulso de las temporadas recientes, es posible. La gloria por encima de la gloria, que no es la Libertadores, pero que también es la gloria, puede ocurrir. Llega el día del partido de ida en Parque Patricios. Camilo decide romper su práctica recurrente. No estará solo. Los asistentes periódicos a su zona oriental que no pudieron viajar a Buenos Aires reservaron un par en galerías para reunirse y ver el encuentro. Para su desilusión, o tal vez para su tranquilidad, como si se tratara de cualquier martes en su trabajo, en la cancha no sucede nada. Como era de esperarse en un encuentro entre equipos rocosos, en el que se juega un título de esa magnitud, las emociones se reservan para después, para más allá de los 90 minutos. Así las cosas, el tiempo de digestión del primer encuentro hubiera podido transcurrir con bastante serenidad, de no ser por un episodio rocambolesco. Al salir del bar, un poco mareado por la ingesta de cerveza y aperitivos, Camilo decide caminar unas cuadras antes de subir a la estación de Transmilenio que está por cerrar. A la distancia, alcanza a ver las torres de luz del Campín. Se escabulle entre las calles desiguales del barrio hasta llegar a la explanada oriental, su tribuna. Planta sus piernas en el piso de ladrillo y baldosa destrozada. Se ajusta la chaqueta y se aprieta la bufanda. La bufanda estilo Gryffindor amarilla y roja que había comprado en algún partido que coincidió con la fecha del cumpleaños de Bogotá. Levanta la cara y observa la estructura de hormigón deformada con los años por las remodelaciones parciales inconclusas. ¿Cómo no querer a ese estadio tan sintomático de la ciudad? Piensa en que el próximo miércoles, ahora sí, allí todo se define. Piensa en su papá. El frío es intenso. Se sube la bufanda hasta las orejas. Recuerda que alguna vez leyó algo acerca de Luis Robledo, uno de los fundadores e ídolos incipientes de Santa Fe, quien se había inspirado en los emblemas del Downside School, la escuela internado inglesa en la que pasó alguna temporada, para darle la primera identidad visual al club bogotano, amarillo y rojo. ¿Habrían imaginado ese tipo y sus socios hasta dónde llegaría la idea tan desinteresada de crear un equipo de Football Association sin mayor intención que la de simplemente jugar? Se pregunta. De repente, escucha unas carcajadas. Camina un poco más hacia la curva sur. Observa la situación, pero no entiende muy bien. Al parecer, un par de santafereños borrachos
intentan escalar la reja y entrar al estadio vacío. Ellos lo ven, identifican las prendas alusivas y, entre risas, lo invitan a participar. Piden su ayuda. Camilo se queda perplejo. Profanar propiedad distrital no es algo que lo haga sentir muy cómodo. Los borrachos lo ignoran y siguen adelante con su misión. El más alto logra treparse hasta el borde, pero pronto pierde estabilidad. Intenta inclinarse para caer adentro, pero no lo logra. Se regresa de cara, cae contra el piso. El sonido retumba y hace eco. El cómplice grita pidiendo ayuda. Es grave. La principal cábala de los caballeros del fútbol es universal. Los días de partido importante hay que procurar no hacer nada distinto a los días de partido. En una final de esta envergadura, así como en las fechas de clásico, la semana previa también cuenta. Camilo piensa que involucrarse en el intento de allanamiento del estadio o, peor aún, en el accidente, podría romper la secuencia normal del tiempo y los hechos y originar una desgracia deportiva para Santa Fe. Sin embargo, no puede ignorar la escena y se acerca. Ve sangre en el piso y en la cara del borracho siniestrado. Le tiende la mano y lo ayuda a levantarse. Ante el escándalo, llegan algunos vecinos y otros santafereños que pasaban cerca. Camilo llama a emergencias y se retira. Como siempre fue la regla, la final de vuelta se juega entre semana, el miércoles 9 de diciembre de 2015, día laboral. Para no seguir retando al destino en lo que le corresponde, Camilo hace lo de siempre. Llega a la oficina a las 7:30 de la mañana, marca tarjeta, supera a los guardias del edificio, saluda solo a las personas con quienes no logra evitar contacto visual. Llega a su puesto, se sienta. Pasa todo lo de siempre. No pasa nada. Llegan las 6 de la tarde. Tiene 1 hora para trasladarse al estadio y afortunadamente no llueve. Los 90 minutos del partido transcurren nuevamente como su día laboral. No pasa nada y eso incrementa sustancialmente el suplicio. No pasa nada hasta que pasa de todo. Hay tiempo extra y hay penales. Rufai ataja. Omar convierte tras un toque del portero. Huracán erra. Seijas la pica y convierte. Camilo no comprende cómo alguien puede atreverse a jugar así con su corazón, con su alma, aunque le agradece al venezolano por la sensación extrema. Huracán mete el primero, pero Balanta el tercero. Nuevamente es turno de Huracán. Y si no convierte, Santa Fe es campeón. Rufai adivina la trayectoria del tiro y el travesaño lo ayuda. Santa Fe es campeón de Sudamérica. Camilo no lo puede creer. Ya son varias las vueltas olímpicas en los últimos años, pero esta es diferente. Es la primera vez que un equipo bogotano logra algo semejante. Y dadas las condiciones cada vez más desiguales del fútbol negocio y sus polos de desarrollo, probablemente será la última. Se abraza con los vecinos de la tribuna, piensa en su papá, se abraza con su papá. Hay que hacer algo distinto, piensa. La turba comienza una tímida invasión de campo, esta vez sin necesidad de escalar ninguna reja. Camilo se lanza al césped. En medio de la locura colectiva, extraviado, intenta identificar a alguno de los cánticos que bajan desde sur para sumarse. Avanza con la masa de jugadores, periodistas, arribistas y espontáneos. Alguien lo atropella, cae de cara como aquel borracho, come un poco de pasto, arranca una manotada y la guarda en su bolsillo. Levanta la cabeza y ve una mano que lo ayuda a pararse. Es Wilson Morelo. Camilo piensa en el borracho. ¿Estaría en el estadio? ¿Estaría vivo? ¿Habrá sido ese un sacrificio a cambio de la copa? ¿Y si las cábalas y costumbres debían romperse para permitir la consagración? Tras el gesto solidario del goleador, el personal de logística agarra a Camilo de la chaqueta y lo arroja fuera de un improvisado cordón de seguridad. Ya ha logrado suficiente. Se retira. No tiene planes más que regresar a casa, pero a las afueras del estadio la marea de hinchas lo arrastra para el otro lado. No hay forma de tomar transporte, así que paciente y curioso, camina con la gente hasta la calle 63. Se anima y a medida que avanza, recibe las copas sin dueño que le ofrecen y brinda con cualquier extraño. Sabe que el código de comportamiento en la oficina es muy estricto. Si llega con una ligera señal de resaca,
cometerá una falta grave. Camilo se emborracha. Cerca de la glorieta de la carrera 50, frente al complejo acuático, se encuentra con un viejo conocido del colegio. Quienes fueran los dos únicos santafereños del curso se saludan con nostalgia. Nunca olvidó su nombre, Diego, quien lo invita a sumarse a su grupo de familia y amigos que avanza con un camión de mudanza, algunos al lado, otros encima. Le dan aguardiente de caja y Diego lo anima a subirse con él al camión. Camilo se arriesga y se para erguido por unos segundos. De repente identifica un cántico. Vamos Santa Fe, queremos la copa. Piensa que él lo ha iniciado y desde la cima lidera a la multitud. Se mete la mano al bolsillo y siente el pasto de la cancha del Campín. Está borracho y es feliz. Es campeón de Sudamérica. Al día siguiente suena su alarma. Un poco impedido, Camilo hace lo de siempre. Como puede, llega a la oficina a las 7:30 de la mañana. Marca tarjeta, supera a los guardias del edificio. Saluda solo a las personas con quienes no logra evitar contacto visual. Aunque quienes lo ven lo felicitan como si fuera su cumpleaños, fecha de la cual nunca se acuerdan. Llega a su puesto, se sienta, pasa todo lo de siempre, no pasa nada. Todavía desorientado, Camilo intenta cumplir sin novedad con su agenda de burócrata privado, pero no puede evitar transpirar alegría y alcohol. La gente lo nota y se alegra por él. También lo huele y alguien lo reporta. Su jefe lo llama. Aún anestesiado por los excesos de la noche anterior, más que nervios, siente adrenalina. Entra a la oficina del regente con una sonrisa en la cara que no se le ha podido quitar, aunque la seriedad del asunto requiera lo contrario. El tipo, que es una especie de Camilo del futuro sin fútbol en su vida, lo felicita con sarcasmo. También lo despide. Como buen oficinista, mientras la persona de administración lo acompaña en su proceso de salida, Camilo recoge sus objetos personales del escritorio. Entre estos, una taza con la icónica foto del líder preciado callando a la tribuna azul. Siempre imaginó hacer lo mismo con su jefe. ¿Será esta la oportunidad? Piensa. No se arriesga. Siente angustia por la posibilidad de que los procesos irrelevantes sobre los que tiene poder de decisión no sucedan. Recuerda que, ya sin incidencia en su fortuna o en su desgracia, sucederán. Se despide de algunos compañeros, pero no logra concentrarse y actúa bajo el instinto aún alcoholizado. También se despide de los guardias, sale al edificio, se cuestiona e intenta identificar qué fue lo que hizo diferente para que esto le sucediera. Recuerda al borracho accidentado, a Morelo, a Diego, el momento arriba del camión. Se siente libre, liberado. No entiende nada. Las cábalas debían darle certidumbre. Y Santa Fe es campeón, pero su vida acaba de cambiar. Recuerda que vive con su mamá y su tía y que no paga arriendo. Y que para enfrentar una eventualidad como esta, siempre ha sido muy disciplinado con los ahorros. Ya se ubicará en un nuevo trabajo. Total, los oficinistas son indispensables para mantener vigente ese sistema siniestro. O tal vez no lo haga, por ahora no lo necesita. Llama a su mamá para contarle la noticia. A pesar de detestar sus supersticiones y los efectos de la afición por Santa Fe en su vida, ella no puede hacer más que contenerlo. Además, también detestaba su trabajo. La señora se alegra y antes de colgar la llamada le grita a su hermana, la tía de Camilo, que prepare los romanitos que ha traído de su viaje de pensionada a Uruguay. Una pasta de harina y papa rellena de queso mozzarella. Por primera vez, la vida de Camilo no está en trámite, está resuelta. Es campeón de Sudamérica y esa será una tarde de celebración. Florida, pasta y corazón. Obdulio el Gallego Artime tiene 61 años. Nació en Florida, Uruguay, y ha pasado toda su vida en Florida, Uruguay. Lo de Gallego es un error. Su papá sí vino de España, pero era asturiano. Su abuelo materno, en cambio, llegó de Italia junto con una camada de inmigrantes sicilianos, tantos
que para destacarse, su última alternativa fue siempre utilizar el apodo Tano. De ese lado de su genealogía, Obdulio no heredó el epíteto, pero sí las recetas y el saber hacer de las pastas que desde entonces le han dado un techo a su familia. Casi nunca ha salido de Florida, Uruguay, no sobra la precisión. Esa es su patria. Solo un par de veces fue a Montevideo, recientemente para llevar un encargo de pastas refrigeradas a un conocido que administra una tienda de recuerdos para turistas. Y hace muchos años a ver fútbol. Entonces, en diciembre de 1962, Mario Patrón, histórico mediocampista floridense, jugaba lo que sería su único superclásico del fútbol uruguayo vistiendo la camiseta de Nacional en el Estadio Centenario. La gente del barrio de Obdulio, entonces un niño, que no tenía preferencia de divisa, pero sí el compromiso de alentar a sus paisanos donde fuere, arregló un transporte colectivo hacia la capital y extendió la invitación a él y a su papá. Por eso, aunque su recuerdo de niñez es borroso, siempre dice que a Patrón le debe haber conocido el mundo. Nada más preciso para referirse a ese estadio. Aquella tarde ganó Peñarol, pero a Obdulio poco le importó. El hecho de haber emprendido ese viaje de más de 200 kilómetros, sumando ambos trayectos, era ya una aventura y una victoria. Y como al igual que sus vecinos, su sentimiento no estaba comprometido con ninguno de los dos cuadros, el desapego le permitió disfrutar aún más. Era un niño viviendo un sueño que nunca se propuso. Más adelante en su vida, ya consciente de su entorno y preso del fanatismo y el consuelo y el desconsuelo del fútbol, desarrolló una especie de rechazo a esa tendencia obvia de 8 de cada 10 uruguayos de hinchar por alguno de los dos equipos grandes. Su patria era Florida, el departamento y la ciudad. Y en el ámbito de las simpatías futboleras, aunque lo de Nacional y Peñarol no fuera excluyente, decidió siempre apoyar nada más que a los suyos, a la selección de Florida, a la albirroja. Si Montevideo es una versión más serena y entrañable de Buenos Aires, Florida lo es de Montevideo. La vida en el pueblo, que apenas sobrepasa los 35.000 habitantes, el 1% de la población del país, es segura y apacible. Allí no hay profesiones, sino oficios. Lo cotidiano es el estándar de lo aspiracional y la extravagancia no se premia. En Florida, lo público es para el público. Lo privado se disfruta, pero también se comparte. Y la posibilidad remota del encuentro fortuito con un viejo conocido es más bien parte de la rutina. Allí, el vértigo de intentar siempre y sin descanso llegar a algún lugar no existe. Y cuando movilizarse de un punto a otro provoca ansiedad, ya no es Florida. Aunque celosos antes que nada de su identidad local, los floridenses son también uruguayos orgullosos. Y es que les sobran razones. En 1825, el pueblo fue epicentro del Congreso de la Florida, asamblea que reunió a los representantes de los cabildos de la entonces provincia oriental para, entre otras cosas, declarar la independencia del Imperio de Brasil y la anexión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El evento, que más adelante daría lugar a la creación del estado que hoy se conoce como Uruguay, tuvo lugar en una gran roca a orillas del río que baña la ciudad. En ese entonces, un pueblito llamado Piedra Alta. Sitio más común que monumental, con el tiempo Piedra Alta sería reconocido como el altar de la patria y se convertiría en el mayor atractivo turístico de Florida. Eso sin contar, por supuesto, el Estadio Campeones Olímpicos, hogar de la albirroja. Todas las mañanas, mientras calienta 2 termos de agua para cebar el mate que suele tomar con empeño y obsesión, Obdulio enciende el transistor y sintoniza la señal de radios públicas. El locutor reporta el estado del tiempo. Es mitad del invierno de 2015 y aunque las horas de sol son menos, el día pasa lento. Entra a la sección de actualidad internacional. Poco le interesa el análisis geopolítico de los efectos de la reapertura de la embajada estadounidense en La Habana
o la búsqueda confusa y desconcertada por parte del gobierno mexicano del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien se ha dado a la fuga. Obdulio espera paciente la información deportiva. Al otro lado, el locutor anuncia a Rómulo Martínez Chenlo, una especie de gran conciencia floridense que ejecuta su presencia a través del periodismo. Aparte de conocerlo, pues cada tanto se cruzan en la carnicería La Negra, confía plenamente en su información y criterio. Esta vez, la noticia tiene que ver con otro hijo querido de la ciudad, Gerardo Peluso, trotamundos de los banquillos y las canchas del continente y amigo del barrio de Obdulio, visitará Montevideo con motivo de la segunda fase de la Copa Sudamericana para enfrentar a Nacional. Lo mejor, comanda un equipo con camiseta albirroja. La situación es clara. No hace falta meditarlo demasiado. Aunque debe consultarlo con su señora, la beba, la decisión está tomada. Obdulio volverá a la capital, esta vez al Gran Parque Central para alentar a Independiente Santa Fe de Bogotá. Al comunicarle el motivo e incluso alucinar con eventualmente viajar a Colombia para el partido de vuelta, la beba piensa que se trata de una broma. Durante toda su vida, en circunstancias más relevantes y serias, Obdulio ha esquivado el trámite para obtener el pasaporte. Pronto recuerda que el fuerte de su marido son los sorrentinos y los capeletis, no el humor, y entiende que es en serio y que es una buena excusa para que se sacuda un poco. Aprueba el viaje. No es menor el hecho que esta vez sea Gerardo Peluso quien motive el viaje. De sus recuerdos de infancia en el Cuchillas Santarcieri, el barrio en el que crecieron, Obdulio siempre relata que con Peluso y el resto de la barra solían bautizar las porciones de Potrero con los nombres de los grandes estadios del mundo conocido: La Bombonera, Wembley, Olímpico de Berlín, Puerto Sajonia. Su disponibilidad dependía del itinerario del cultivo del ganado, de tal forma que cualquier tarde, sin programarlo, terminaban jugando en Maracaná, o por qué no, en el Campín. Con Peluso también compartía el amor por Ferrocarril, el club de fútbol de los predios de la Administración de Transportes Terrestres del Estado, que en los años 40 tomó control de la operación hasta entonces acaparada por compañías británicas. Más adelante, con la degradación paulatina de la infraestructura y de los trenes, y entonces la desaparición del servicio de pasajeros desde y hacia Florida, el club dejó de existir. Obdulio no tiene hijos, pero siempre imaginó criar a un varón y vivir una experiencia que hubiera servido para sellar el vínculo, algo similar a aquella de él y su padre en el centenario. Mientras planea la marcha a Montevideo, piensa en esa cena que no se dará. Siente saudade. Y aunque el evento deportivo se comenta entre los vecinos, quiere que sea una expedición de bajo perfil e introspección. Decide no compartirla con nadie. Irá solo. Organiza lo necesario. En su carro, un destartalado Renault Megane plateado modelo 2000, el viaje tomará no más de hora y media por trayecto, de tal forma que los 2 termos de agua caliente para el mate serán suficientes para la ida y la tribuna. Ya se las arreglará para el regreso. El viaje transcurre y concluye sin contratiempos y con un resultado histórico. Santa Fe, de visitante, gana 0-2 y a falta del partido de vuelta en Bogotá, allana el camino para la clasificación a la siguiente fase. Obdulio siente que su presencia tuvo algo que ver con el resultado y se promete volver a acompañar a Peluso durante el torneo. La Copa avanza y Santa Fe también. Emelec de Guayaquil, Independiente de Avellaneda, Sportivo Luqueño de Paraguay quedan en el camino hacia la final. Tras la clasificación a la instancia definitiva y al enterarse de que el rival sería Huracán de Parque Patricios, ya más alegre por la vida, Obdulio ve una nueva oportunidad. A la mañana siguiente, con su fábrica como centro de difusión, empieza a correr la voz. Al Mosquito Peluso hay que ir a alentarlo a Buenos Aires, bo, le dice a cada cliente. Reconocido entre los vecinos por su talante por lo general parco y melancólico, nadie puede dar crédito de que el gallego Artime esté promoviendo esa empresa. Un grupo de integrantes de la barra del Atlético Florida,
que también apoyan a la selección de Florida, le toma la palabra y le ayuda a organizar el viaje. La beba, entusiasmada y complaciente, lo acompaña en la preparación de los detalles y toma los recaudos personales. 2 termos de agua para el mate no serán suficientes para cruzar el Río de la Plata. Además, le recuerda que alguna vez leyó que para pasar la frontera fluvial necesita un pasaporte, o al menos, por ser uruguayo, la cédula de identidad. La segunda la extravió hace unos años y nunca la repuso. Aunque le servía para participar en las elecciones, siempre dijo que su voto por Pepe Mujica sería el último de su vida. Decide, por fin, sacar el pasaporte. El desplazamiento, que requirió primero llegar a Montevideo para luego tomar un ferry, supuso para Obdulio una realización enorme. Poco antes, había leído un texto de Martínez Chenlo que enaltecía el simbolismo del vapor de Shirade, la embarcación que en 1924 transportó a la selección uruguaya rumbo a los Juegos Olímpicos de París para la participación que derivaría en la primera medalla de oro de los orientales, su primer campeonato mundial. Dice Martínez Chenlo que la noción de orientalidad está íntimamente vinculada a aquellos grandes triunfos de su fútbol en el mundo. Izar la bandera de Uruguay en el estadio de Colombes significó eso, nación. En el caso de Obdulio, el viaje en barco a ver al Santa Fe de Peluso era un gesto de patriotismo floridense. El partido terminó en 0, nada por fuera de las expectativas. El estilo pragmático inducido por Peluso era un asunto de identidad del que los floridenses y también los santafereños siempre sintieron orgullo. Tras el pitazo final, Obdulio y sus compañeros recuerdan aquella anécdota en la que el propio Mario Patrón, el loco y el genio, le dijo a Peluso: «Escuchame vos, sos muy buen entrenador, pero como director técnico sos un desastre». Luego, Patrón lo invitaría a asistirlo en el banco de la selección de Florida para quitarle esa idea romántica de querer cambiar el fútbol uruguayo y entonces adoctrinarlo en sus formas. «Mosquito, todo muy lindo, pero ¿no te aburrís de perder? ¿No te aburrís de que te rompan el culo? Si querés ganar, tenés que partir del 0 en tu arco. ¿Estamos?» Al margen del resultado parcial, tan solo el hecho del desembarco en Buenos Aires tenía ya un espíritu triunfal y épico. Buscando prolongar la sensación y con la intención de agregar algo de agitación, al salir del estadio, Obdulio y sus compañeros de lance se trasladan a Avenida Corrientes. Definitivamente no irán a teatro. Se sientan en un bar concurrido y piden pizza y vino. Lo que comenzó como una juntada inocente se transforma a medida que avanza la noche. Salen a explorar la calle y mientras se toman una foto en la fachada del Gran Rex, se topan con un grupo de santafereños. La noche se sale de control. Obdulio brinda y se pierde. No regresa al hotel. Amanece. El ferry de vuelta a Montevideo sale a mediodía. Nadie ha visto al gallego Artime. Todos se preocupan, pero ninguno es capaz de llamar a la beba para advertirla de la situación. Son las 10 de la mañana, así que cuentan con al menos 1 hora para encontrarlo. Uno de los muchachos de la barra del Atlético recuerda haber guardado el teléfono de uno de los santafereños de ambulantes. Lo llama para tener algo de información. Este le confirma que Obdulio, en efecto, no pasó la noche. Sigue con ellos festejando. El grupo, que había alquilado un pequeño bus para moverse por la ciudad, se alista y antes de llegar al puerto, recoge a Obdulio en un bar diurno de San Telmo. Nadie puede creer que el pastero del pueblo, el parco y melancólico, haya protagonizado ese evento. Todos lo celebran y regresan a casa. Aunque no ha hecho nada malo, Obdulio se siente en deuda. Le relata la aventura a su esposa con tal detalle e inocencia que ella no desconfía. En 33 años de matrimonio era la primera vez que algo así ocurría. Le complace escucharlo. Y aunque no hay nada de qué arrepentirse, la noche de copas en Buenos Aires acabó con el fondo de ahorro de la familia para el verano. Ir a Bogotá para el partido definitivo de la final, que habría sido la primera vez de Obdulio en un avión, era inviable. Para mitigar la pena,
pero con la satisfacción del episodio porteño, Obdulio se afilia a la empresa local de televisión por cable. La transmisión internacional del partido en el Campín está asegurada y para ambientar el momento, convierte su fábrica de pastas en una sucursal albirroja, con los colores y las banderas de la selección de Florida, pero con el alma de Santa Fe. Esa mañana, luego de cebar uno y otro mate y tomarlos con empeño y obsesión, encomienda el resultado a Sancono de Tegiano, o mejor, al Sanconito querido de Florida, el venerable que junto con sus fieles emigró desde Italia para interceder por ellos y darle nombre a los varones nacidos con buena salud. Gerardo Cono Peluso Boire, Rómulo Cono Martínez Chenlo, Obdulio Cono Artime Ferraro. Obdulio recorre la calle 18 de Julio, desde La Negra hasta Doctor González. Se detiene en El Cielo, aquella esquina histórica y punto tradicional de reunión de las estrellas del fútbol floridense y de otros espontáneos. Es un hervidero. Todos hablan de la final. Sienten que de alguna forma Santa Fe también es suyo, el santafecito lindo. Todos están invitados a la fábrica de pastas para ver el partido. Todos en Florida, Uruguay, alientan a la distancia. Y luego de sufrir los penales con devoción como buenos hinchas orientales de la tribuna oriental, celebran ser campeones de Sudamérica. En medio del festejo, el sobrino de un vecino, el Bagre, comenta lo que viene. Al ganar el título continental, Santa Fe adquiere el derecho de jugar el campeonato sudamericano japonés o Copa Surugabank en Japón. Entre risas, el Bagre muestra un video viral de un joven japonés festejando. El desprevenido fanático nipón, que más bien parece un cosplay futbolero, afirma ser más santafereño que el Cerro de Monserrate. A todos les parece inaudito y gracioso. En ese momento, nadie que no sea bogotano puede ser más santafereño que los floridenses. Todos se ríen, excepto Obdulio. Mira a su esposa y le pregunta: «Che, Beba, ¿sabes si para viajar a Japón se necesita pasaporte?» Kashima, Game Over. Kenji Watanabe tiene un oficio soñado por casi todos los varones de su generación: probador de videojuegos. Su misión es muy puntual: detectar, documentar y reportar defectos del producto. Al principio, cuando le contaba a sus familiares y amigos a qué se dedicaba, se le notaba entusiasmado, respondía a todas las preguntas y exageraba en sus respuestas. Con el tiempo, cuando la fascinación de hacer de su afición un trabajo empezó a sentirse como lo que realmente era, un compromiso y una obligación, Kenji comenzó a escapar de las conversaciones que implicaban contar detalles. Las preguntas rutinarias e ingenuas se volvieron incómodas y sus respuestas evasivas e irónicas. En parte por influencia de su papá, pero sobre todo gracias a una versión remasterizada de los Supercampeones de finales de los 90 que siguió con emoción y disciplina, Kenji se convirtió en un gran fanático del fútbol. Los dilemas existenciales de los personajes de la serie animada a merced de un resultado deportivo y la alucinación de las jugadas extendidas por largos minutos que en la vida real ocurrirían en un par de segundos, crearon en él una idea fantasiosa del juego. Como todos, y como diría Rodrigo, soñaba con jugar un mundial, consagrarse en primera y a su familia ayudar. Aunque creció en condiciones sustancialmente mejores que las de cualquier barrio marginal latinoamericano, los Watanabe se ubicaban en el espectro de pobreza relativa de Japón. Nunca les faltó nada, y aunque los programas de salud y educación pública les garantizaron dignidad, el sueldo de su papá, inferior a la mitad del ingreso mensual promedio del país, suponía una vida definida por las limitaciones. Así, a cambio de una compensación mediocre, el señor Watanabe, responsable de la única fuente de ingresos de la familia, dedicó todos sus años productivos a Sumitomo Metal, uno de los principales fabricantes de acero del país. Al principio con gusto y luego con resignación,
fue la encarnación perfecta del salaryman, una variante japonesa del oficinista bogotano, mucho más entregado, deprimido y alcohólico. Con la expectativa de que Kenji heredara su puesto, en casa procuró enseñarle los valores corporativos como el gambaru, una especie de noción del trabajo como objetivo único y total de la existencia en el que se depositan todos los recursos vitales. En el criterio del señor Watanabe, como en el de muchos japoneses, la vivencia de aquel concepto implicaba dar siempre lo mejor de sí, con abnegación absoluta, al punto incluso del agotamiento extremo y mucho más si fuera preciso. Véase Karoshi. En esas condiciones, la imagen más frecuente que Kenji tiene de su papá es la de un hombre triste y con resaca. Tal vez por eso siempre rechazó la idea de replicar su oficio. Estudió ingeniería de sistemas y en el último año de carrera, en una jornada masiva de reclutamiento, se postuló para el puesto de probador de videojuegos. Lejos de buscar gamers habilidosos, el requisito más importante de la compañía para contratar, validado por una serie de evaluaciones psicométricas muy profundas, era una altísima capacidad de concentración, enfoque y resistencia por periodos inusuales de tiempo. Además, por supuesto, de poder trabajar desde casa. Su papá nunca comprendió que su hijo decidiera seguir ese camino, pues consideraba indigno un trabajo que no exigiera presencia física en una oficina, sin mencionar el desconcierto que le producía, decía él, el hecho de que un juego se confundiera con una labor. Y eso, a pesar de que, así como en su propio caso, la expectativa del empleador no fuera otra que gambaru en su máxima expresión. Lo cierto es que en su ciudad, Kashima, a la que los Watanabe llegaron por una reasignación sin alternativas del papá de Kenji, aunque las fuentes de supervivencia estaban garantizadas, eran limitadas: el puerto o los parques industriales. Sin embargo, gracias a la penetración de Internet en el país, los trabajos remotos como el de Kenji ya en ese tiempo, 2015, eran comunes. Ese fue el principal motivo de su elección. Nunca fue muy bueno socializando fuera de las pantallas, así que un empleo detrás de una lo hacía sentirse seguro. Lo mejor de Kashima, además de estar cerca de Tokio, fue siempre su equipo de fútbol, Kashima Antlers. Como la gran mayoría de los clubes profesionales japoneses, los Antlers tienen un origen corporativo, Sumitomo Metal, la vida del señor Watanabe. Su gran mérito, además de ser el equipo que más veces ha ganado la J1 League, primera división de Japón, habiendo superado a sus equivalentes de Mitsubishi, Mazda, Yamaha, Toyota y otros gigantes industriales, en palabras de Kenji, es haber sido el primer verdadero campeón del país. Aunque el torneo de 1993, el primero, fue anual, Kashima fue el ganador de lo que hoy sería una especie de torneo apertura o inicial. Esa fue una de sus tesis recurrentes en los foros digitales en defensa de la historia e identidad de su equipo, sitios de nicho y sin mayor trascendencia en los que solía cazar peleas con seguidores de otros clubes. Así, podría decirse que la única dimensión en la que Kenji incorporó la filosofía de entrega total de su papá hacia la empresa metalúrgica fue la afición por el sucedáneo de su equipo de fútbol corporativo. Y junto con eso, la devoción por el fútbol. Como era natural, tan pronto se presentó la oportunidad del trabajo como tester, Kenji buscó especializarse en videojuegos de fútbol, mientras que a sus colegas más experimentados y al borde del colapso les asignaban revisiones pormenorizadas de franquicias poderosas con las que nada podía fallar, como el Real Madrid o el Manchester United. A él le dejaban las opciones de segunda o tercera relevancia. De ahí que para un nuevo lanzamiento se le ordenara revisar las representaciones virtuales de una serie de equipos de Europa del Este que participarían en la Champions League de ese año, como el alguna vez glorioso Steaua de Bucarest. Nunca olvidó la etiqueta del arquero de ese equipo, Robinson Zapata. Esa combinación de nombre anglosajón
y apellido castellano que poco distinguía, pero que en su caja de resonancia de los conocimientos de escuela lo remitía a un marinero caribeño, sin razón aparente se convirtió en su obsesión. ¿Cuál sería su origen? ¿Cómo habría llegado hasta ahí? Las características asignadas a la figura del videojuego correspondían a las del jugador de fútbol. ¿Por qué le habrían dado ese nombre? Y fue justamente en un foro de internet que descubrió su apodo, Rufai, una referencia a un jugador de culto nigeriano que había trascendido hasta sus predios. Ese dato aumentó su curiosidad y profundizó su fanatismo. Seguir a Rufai, el colombiano, donde fuera que jugara, era su Gambaru. Pero él no era el único. Kenji hacía parte de esa tendencia temprana de las redes sociales y de la comunidad de fanáticos del fútbol en su país, en la que un joven se volvía seguidor irreductible de un equipo de fútbol cualquiera de un país remoto para lograr visibilidad en el mundo digital. Luego de elegir su objeto de fervor por algún motivo aleatorio, pero con una justificación personal, el siguiente paso era volverse experto en la historia del equipo, dominar las estadísticas y datos curiosos, comprar toda la indumentaria posible y generar contenido relacionado en redes sociales. En el caso de Kenji, la excusa de Robinson Zapata era perfecta, pero los cambios constantes en la carrera del arquero, que apenas si sumaba 3 temporadas seguidas en un solo club, no le permitían vincularlo íntimamente con algún escudo del cual hacerse hincha. Y es que desde que supo de Rufai, la secuencia en sus saltos de equipo fue frenética y con cambios de estándares dramáticos. Galatasaray de Turquía, Deportivo Pereira, Águilas Doradas de quién sabe dónde. Un equipo con nombre de adjetivo que Kenji traducía como muy rico, acaudalado, y que no le hacía ningún sentido y le provocaba un poco de vergüenza. Y entonces, Independiente Santa Fe de Bogotá, el primer campeón del fútbol colombiano. Para Kenji, dar con esa información fue algo revelador. Ese arquero anónimo para su mundo, que había seguido por años, jugaría en un equipo extraño que compartía el hecho fundacional con el Kashima Antlers de ser los primeros entre los primeros de su país. Tan pronto pudo, empezó a devorar la información a la que tenía acceso y podía traducir, y a construir un perfil digital que lo identificara ante la comunidad especializada como el santafereño más santafereño, o tal vez el único de Japón. Un par de años de fuerte actividad en plataformas de streaming y redes sociales le valieron una buena visibilidad, pero el objetivo máximo de ser advertido por alguien en Bogotá aún parecía lejano. La acción determinante para convertirse en una celebridad de ese mundillo, que ya algunos competidores habían logrado con otros equipos, era viajar al otro lado del mundo para ver un partido del equipo correspondiente, integrarse en la hinchada local y conocer a los jugadores. Para emprender esa aventura, Kenji debía esperar o provocar una serie de condiciones: que alguien del club supiera su existencia, que contara con el dinero para viajar y que el viaje coincidiera con un partido importante. El primer punto lo resolvería con un correo electrónico al jefe de prensa de Santa Fe. El segundo, con un préstamo leonino de la caja de ahorros de empleados de Sumitomo Metal a la que tenía derecho su papá. Pero el tercero era circunstancial. Para su fortuna, Santa Fe, que vivía una época dorada y que jugaba por grandes cosas, le haría la tarea más sencilla. Como si fuera una nueva temporada de los supercampeones, Kenji siguió la campaña del equipo en la Copa Sudamericana 2015 desde el principio y con ilusión. Con cada llave que ganaba, el sueño de una consagración continental se hacía más grande. Pero todas las expectativas se desbordaron cuando, a finales de octubre, con Santa Fe ya clasificado a la semifinal del torneo, Kashima Antlers gana la Copa J-League y se clasifica para jugar el campeonato sudamericano japonés del siguiente año, la Copa Suruga Bank. Las probabilidades del desenlace explosivo eran altas. Si Santa Fe ganaba la Copa Sudamericana con Rufai en el arco, viajaría a Japón para enfrentar a Kashima Antlers por la Copa Suruga Bank. Kenji no lo podía creer. Ese cruce inédito representaría el momento cumbre de su vida. Quien ganara le daba igual,
y de hacerse realidad, no sería necesario pedir el crédito que asfixiaba aún más las finanzas del hogar. Llega la previa del gran día. La final frente a Huracán se juega a las 9 de la mañana del 10 de diciembre de Japón, de tal forma que ver el partido en un bar y preparar un ambiente festivo resulta muy difícil. La noche del 9, el señor Watanabe llega a casa como un buen salaryman, cansado y borracho. Lo ha dado todo en una salida obligada con sus superiores. Kenji lo recibe y lo pone en contexto de lo que está por suceder. La propuesta de su papá lo desorienta, pero le agrada. Saldrán a la calle y pasarán la noche en vela esperando juntos el partido. Mientras avanzan las horas, Kenji nota que su papá no habla de las responsabilidades de su trabajo, ni de los agradecimientos hacia la empresa, ni del sentido del deber. Habla de los equipos históricos del Kashima en los principios de la J1 League, del olor a metal fundido que nunca se fue de su nariz porque su cubículo de oficina daba a un ducto de aire de la planta, y de cuando él también soñó con hacer algo distinto. Le pregunta a su hijo sobre su empleo. Nunca entendió bien por qué alguien pagaría un salario a cambio de probar videojuegos. Kenji le explica la dimensión de esa industria y lo convence de que ese oficio también es un trabajo de verdad. Es la primera conversación verdadera que tienen. En la madrugada, a la luz de los reflectores del puerto, los Watanabe beben sake tibio y esperan. A lo lejos, los primeros trenes anuncian el inicio de la jornada laboral. Ninguno de los dos se presentará a su trabajo. En silencio, sentados en una banca y mientras soportan el frío y el viento, esperan el nacimiento del sol. El señor Watanabe, tambaleante, mira a su hijo que lleva una chaqueta abullonada marca Umbro de Santa Fe. Le susurra con compasión, sin dureza: Gambaru. Esta vez suena distinto, como un deseo y no como una orden, como si el esfuerzo valiera para algo más que sobrevivir. Alrededor del mediodía japonés, cuando Rufai vuela y el travesaño hace justicia, Kenji no grita, solo sonríe. Su papá sí. «Game over», exclama. Se miran y se abrazan. Y mientras la ciudad sigue su rutina, ellos se duermen ahí, sentados, con la certeza de que esta vez no hará falta soñar para vivir el milagro. Bueno, leones, este fue un pequeño detalle que pues, tenemos acá con Andrés, que pues son unos cuentos maravillosos. Realmente a mí personalmente el cuento del chico japonés me entra al cora, pues este año pues se fue el viejo. Entonces, claro, como ese cierre que tú le das como a los cuentos como tal y a ese cuento, realmente como que sí me impactan, porque es como lo que yo vi con el viejo, porque realmente el viejo no era como tan expresivo con sus cosas, pero con Santa Fe siempre, incluso con Vic, íbamos al estadio y todo. Entonces, pues no, muchas gracias Andrés por eso. No sé, Vic, ¿cuál le gusta a usted más? No, el primero, el hincha oriental. Porque es frenético, o sea, es como el tipo un día normal, así, tal, gris, luego como los Pixies, me lo imagino. Y que marica se caiga en la cancha y Wilson Romero levantó así como, hey, pibe, ¿qué pasó? Sí, es como el sueño. Pero me parece el carajo, ya escuchándote acá, es como, pues obviamente uno lee muchas vainas de Santa Fe, pero es lo que te decías, como argumentario o cuenta la historia de una manera distinta, pero eso sí es pura ficción, que obviamente lo aterriza con verosimilitud en temas muy, pues muy del día a día. Y me parece genial leer algo de Santa Fe, así, porque Pedro nos metió en esta vaina porque, no sé, pues Pedro es el copy, director creativo ahí de León, y el man nos enviaba cuentos de Fontana Rosa. Y había uno de una cábala entre hinchas de Rosario y Newell's, y yo no podía parar de leer, o sea, yo estaba ahí, Yo decía, Pedro, que es esta vaina tan magnífica, no dijo, marica, después lea Cassiari. Claro. Y comencé ahí, y dije, no, marica, esto es genial, pero en el mundo colombiano no hay como ese tipo de literatura, y verlo esto reflejado en 3 cuenticos sencillos, con una buena temática y centralizado en los 10 años de la Copa Sudamericana, me parece
Sí. Chefkes. Chapo. Chapo. Sí. Entonces, nada, pues Andrés, muchas gracias por este espacio. No sé si quieras decir algo. No, pues a ver, gracias a ustedes de verdad por ponerse la 10 con todo lo que fue la otra mitad de la fiesta. A ustedes y a coleccionista Santi Mejía. Grande Santi Mejía. Sí, porque, a ver, esto es apenas un elemento de muchos que contribuyeron a hacer, digamos que una experiencia muy particular y muy santafereña, sobre todo. Entonces, nada, gracias a ustedes de verdad por ponerse la 10 con eso. Creo que fue fabulosa su experiencia, pero sobre todo el legado que deja, que se ve representado en productos del día a día, ¿no? Como el mug, el que yo tomo ahí café todas las mañanas. Bien, Lo pueden excelente. conseguir en el link de la descripción. ahí lo pueden conseguir. Las t-shirts que están espectaculares. Como el de- Se mira y no se Además, toca. alta calidad, alta densidad. Sí, ¿no? sí. ¿Cuántos gramos son? 207. 207, ahí está. Y bueno, en este caso, el aporte que hicimos yo en los cuentos y Martín en la ilustración, que es un poco también ese legado menos efímero que lo digital, Sí. ¿no? Que se perpetúa de otra forma, pero que también sigue construyendo, digamos, a esa parte inmaterial que es la identidad de los santafereños, que entre otras cosas, les decía ahorita, ¿no? que por lo menos en mi caso, más que el fútbol, lo que me gusta es la pasión por el fútbol, la pasión por Santa Fe. Toda la Voy a parafernalia. confesar en cámara que si me ponen a recitar, me hacen un quiz de cuál es la formación actual, no doy con la mitad, pero darle cuerda a esto que es una cosa muy grande y muy profunda, pues yo creo que es muy importante y que tiene que ver mucho también con ese vínculo que tenemos en nuestro caso con nuestros papás y que yo como papá tendré con mis hijos, ¿no? Creo que es algo muy grande que disfruto mucho y qué bueno poder hacerlo en comunidad. Y digamos, me acabo de acordar con eso que estaba cerrando, que como las primeras fases del proceso de redactar los cuentos fue esa la inspiración de que las nuevas generaciones no solo estén pues, en lo que vieron en TikTok, sino que también en lo que ven en la biblioteca de sus papás, claro, como a nosotros nos pasó en algún momento. Entonces, pues qué honor que hayamos podido hacer eso, que nos hayas permitido como ser partícipes también como de la creación de estos cuentos que pues ya quedaron para la historia y ojalá pues muchos hinchas lo puedan tener de aquí en adelante. No, Y ya, pues nada. Felicidades, campeones continentales. No, Saludos, otra vez saludo, despedida. 15 y en los 20. Uy, que así sea, que así sea. Bueno, ya Y- todos con hijos. No, mentiras. Qué buena. Acá con los hijos cargándolos. Eso. Hay una cosa, bueno. aquí también está libre primeros para eternidad. Epa. Si lo quieren conseguir pues creo que está en la Lerner, Panamericana, ¿dónde más está? Lerner, Panamericana, en la Nacional, si googlean también lo encuentran ahí. En ¿Hay un Amazon, link? en Busca Libre. Eso, Igual ahí. lo ponemos allá abajo Epa. para que lo puedan Creo que no comprar. quedan muchas copias ya. Pero bueno, se lo pueden conseguir. Entonces, los últimos. O sea, Esto- los últimos en tener primeros. Esto también viene para la con, eternidad. como obsequio en los detallitos, obsequios que han comprado como los mugs, las camisetas, hasta agotar existencias porque sacamos un número limitado. Entonces, si lo quieren regalar, también es un buen regalito. Sí. Y ya, ¿no? Siento que Pues cerramos nada, el año. ¿Qué cuentos les gustaron a ustedes? Comenten ahí, sí, que comenten a ver. Si se sienten identificados, si hay algún Camilo Alberto Ortiz por ahí. No, yo a veces me siento identificado como oficinista. Ánimo. Sí, ánimo, por favor, que Santa Fe sea la solución Sí, no, a todo. ánimo. Entonces, nada, gracias chicos, gracias por todo este año, por este 2025 que fue muy grato, pues desde León también, como por la compañía que ustedes estuvieron con nosotros. Hicimos el evento, hicimos como hartas cosas, entonces gracias por siempre pues estar ahí apoyándonos. Llegó la 10ª. Y llegó la 10ª, A los 10 ya. años de la Sudamericana, entonces. Maravilloso, un año 10 de 10. 10 de Literalmente, 10. 10 de 10. Entonces nada, muchas gracias, suscríbanse, denle like, comenten y nada, nos vemos en la próxima. ¡Feliz año! Chao, chao. Vamos con toda, vamos.